Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura juntos. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida oficial y decirte que te has unido a la mejor comunidad de YouTube, modestia aparte. Aquí encontrarás un poco de todo, risas, reflexiones, consejos, un toque de drama, y sobre todo, mucha buena vibra. Así que si te gusta lo que ves, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Te prometo que no te arrepentirás. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en un terreno un poquito picante. Sí, lo oyeron bien. Hoy vamos a hablar de Demet y Benissimo, dos nombres que seguramente les suenan, y vamos a adentrarnos en algunas preguntas incómodas y confesiones que, prepárense, les van a volar la cabeza. Ya saben que me encanta la transparencia y la honestidad, así que prepárense para un viaje sin filtros por la vida y sobre todo, por las decisiones de estos dos personajes. Antes de que empecemos, quiero aclarar algo muy importante: este vídeo tiene como objetivo principal el entretenimiento y la diversión. No buscamos juzgar ni criticar a nadie, sino simplemente analizar situaciones y aprender de ellas. Así que relájense, tomen un cafecito o su bebida favorita, y acompáñenme en este recorrido. Demet. Ay, Demet. Una figura que despierta tantas pasiones como interrogantes. Empecemos por lo básico: ¿qué sabemos realmente de ella? Más allá de su trabajo y su imagen pública, ¿quién es Demet en realidad? Una pregunta difícil, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos diferentes capas, diferentes facetas que mostramos según el contexto y las personas que nos rodean. Pero ¿cuál es la verdadera Demet? Esa es la pregunta del millón. Una mujer que ha sabido reinventarse, que ha pasado por momentos de gloria y también por profundos valles, una luchadora que ha sabido mantener la sonrisa a pesar de las adversidades. Pero, ¿cuál es el precio de esa sonrisa? ¿Qué se esconde detrás de esos ojos que han cautivado a millones? He escuchado rumores de una infancia complicada, de una familia que la apoyó pero que también le exigió mucho. ¿Es cierto que su ambición esconde una necesidad profunda de aprobación? O quizás simplemente es una mujer talentosa que sabe lo que quiere y no tiene miedo de ir por ello. Y ahora, pasemos a Benissimo. Un nombre que evoca misterio, elegancia, y seamos honestos, un poquito de controversia. ¿Quién es este hombre que ha capturado la atención de tantos? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Y cuál es su relación real con Demet? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los rumores, las especulaciones. Uf. Un verdadero culebrón turco, diría yo. Benissimo, el hombre de negocios, el filántropo, el conquistador. Un hombre que parece tenerlo todo, pero que, según dicen, carga con un pasado oscuro. He oído historias de un imperio construido sobre secretos, de decisiones cuestionables que le han permitido llegar a la cima. Pero, ¿es todo verdad? ¿O es simplemente la envidia hablando? Lo que sí es cierto es que Benissimo tiene un magnetismo especial, una aura de poder que atrae a las personas como la miel a las abejas. Y Demet, al parecer, no es la excepción. Pero, dejémonos de rodeos y vayamos al grano: ¿cuáles son esas preguntas picantes que tenemos para Demet y Benissimo? Bueno, empecemos con algo suave, para ir calentando motores. Demet, si pudieras cambiar una sola cosa de tu pasado, ¿qué sería? Sé que es una pregunta difícil, pero todos tenemos algún arrepentimiento, alguna decisión que, mirando hacia atrás, tomaríamos de forma diferente. ¿Cuál es la tuya? ¿Quizás un papel que rechazaste y que luego catapultó a la fama a otra actriz? ¿O tal vez una relación que no supiste valorar y que ahora lamentas? ¿Es algo relacionado con tu carrera, con tu vida personal o con algo que hiciste o dejaste de hacer en tu juventud? Quiero saber qué pesa más en tu conciencia. Y Benissimo, ¿cuál es tu mayor miedo? No hablo de arañas o alturas, sino de ese miedo profundo que te impide avanzar, que te paraliza. ¿Te atreves a confesarlo? ¿Es el miedo a perder tu imperio, a que tus secretos salgan a la luz? ¿O tal vez un miedo más personal, como el miedo a la soledad, al fracaso o a no ser amado? Un hombre como tú que aparentemente lo tiene todo, ¿qué es lo que realmente teme perder? Ahora subamos un poco el tono. Demet, ¿cuál ha sido el mayor error que has cometido en una relación? Sé que las relaciones son complicadas y que a veces cometemos errores sin querer, pero ¿cuál fue ese error que te marcó y del que aprendiste algo valioso?
¿Fue una infidelidad, una mentira, un acto de egoísmo? ¿O tal vez una falta de comunicación, de empatía o de compromiso? ¿Qué lección aprendiste de esa experiencia y cómo te ha ayudado a ser una mejor persona y pareja? Y Benissimo, ¿alguna vez has roto un corazón? Y si es así, ¿te arrepientes? Sé que nadie es perfecto y que todos hemos lastimado a alguien en algún momento, pero es importante reconocer nuestros errores y aprender de ellos. ¿A quién has roto el corazón, Benissimo? ¿Fue una decisión consciente o un accidente? ¿Te arrepientes de haber causado ese dolor o crees que era necesario para tu propio crecimiento personal? ¿Alguna vez has intentado enmendar el daño que causaste? Y ahora, la pregunta que todos se están haciendo, Demet y Benissimo, ¿cuál es la verdad sobre su relación? ¿Son amigos, amantes, socios o algo más? Sé que es un tema delicado y que tienen derecho a mantener su privacidad, pero ¿podrían darnos alguna pista? ¿Alguna señal que nos ayude a entender lo que realmente está pasando entre ustedes? Los hemos visto juntos en eventos públicos, en cenas románticas, incluso de vacaciones. ¿Es todo parte de una estrategia de marketing, una amistad sincera, o hay algo más profundo que los une? ¿Comparten algo más que negocios y compromisos sociales? ¿Hay amor, pasión, deseo o simplemente admiración mutua? Pero esperen, que aún hay más. Vamos a entrar en el terreno de las confesiones imperdibles. Demet, ¿cuál es tu mayor secreto inconfesable? Algo que nunca le has contado a nadie, ni siquiera a tu mejor amigo. Sé que es difícil compartir algo tan íntimo, pero confía en mí, estoy segura de que tus fans lo apreciarán. ¿Es algo vergonzoso o embarazoso, o simplemente algo que temes que cambie la forma en que la gente te ve? ¿Es algo que has hecho, algo que te han hecho o algo que simplemente deseas en secreto? Y Benissimo, ¿cuál es la cosa más loca que has hecho por amor? ¿Alguna locura que te hizo perder la cabeza y que, aunque te arrepientes un poco, no cambiarías por nada del mundo? ¿Has cruzado océanos, renunciado a tu fortuna o cometido alguna ilegalidad por amor? ¿Fue correspondido ese amor o terminaste con el corazón roto? ¿Volverías a hacer algo así? Ahora una pregunta un poco más profunda, Demet, si pudieras darle un consejo a tu yo de 20 años, ¿cuál sería? ¿Qué le dirías a esa joven llena de sueños e ilusiones, pero también de miedos e inseguridades? ¿Le dirías que se arriesgue más, que confíe en sí misma, que no tenga miedo de cometer errores? ¿O le advertirías sobre algo en particular, sobre alguien que la lastimaría o sobre una decisión que lamentaría? ¿Qué sabiduría has adquirido a lo largo de los años que te gustaría compartir con tu versión más joven? Y Benissimo, ¿cuál es tu mayor sueño? No hablo de metas profesionales o logros materiales, sino de ese sueño profundo que te impulsa a seguir adelante, que te da esperanza en los momentos difíciles. Es encontrar la paz interior, formar una familia, dejar un legado en el mundo. O tal vez algo más simple, como vivir una vida plena y feliz. ¿Qué es lo que realmente te motiva a levantarte cada mañana y a luchar por lo que quieres? Y para terminar con broche de oro, una pregunta un poco más juguetona. Demet, ¿cuál es tu fantasía más secreta? Algo que te avergüenza admitir, pero que te excita pensar en ello. Sé que es una pregunta atrevida, pero creo que es importante ser honestos con nosotros mismos y explorar nuestros deseos. ¿Es algo relacionado con el romance, con la aventura, con el poder? ¿Es algo que has intentado hacer realidad o que simplemente permanece en tu imaginación? ¿Qué es lo que realmente te enciende, Demet? Y Benissimo, ¿cuál es tu mayor placer culpable? Algo que sabes que no deberías hacer, pero que te encanta y no puedes evitarlo. ¿Es comer comida chatarra a escondidas, ver reality shows vergonzosos, gastar dinero en cosas innecesarias? O tal vez algo más perverso como espiar a tus competidores, manipular a la gente o disfrutar del sufrimiento ajeno. ¿Qué es lo que te hace sentir vivo, Benissimo, aunque sepas que está mal? Bueno, mis amores, hasta aquí hemos llegado con este recorrido por la vida y las decisiones de Demet y Benissimo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que el objetivo principal era entretenernos y reflexionar sobre nuestras propias vidas, sin juzgar ni criticar a nadie. He intentado profundizar en sus motivaciones, en sus secretos, en sus miedos y en sus sueños, intentando comprenderlos como seres humanos complejos y multifacéticos.
En resumen, hemos explorado algunas preguntas incómodas y confesiones sorprendentes que nos han permitido conocer un poco más a fondo a Demet y Benissimo. Hemos hablado de sus miedos, sus errores, sus secretos y sus sueños. Y sobre todo, hemos intentado entender la verdad sobre su relación, aunque quizás nunca lleguemos a saberla por completo. He intentado desenmascarar sus fachadas, de revelar sus vulnerabilidades y de conectar con su humanidad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les pareció el vídeo, cuál fue la pregunta o la confesión que más les impactó y si tienen alguna otra pregunta que les gustaría hacerles a Demet y Benissimo. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus propias experiencias. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que juntos somos una comunidad cada vez más grande y más fuerte. Compartan el vídeo en sus redes sociales, etiqueten a sus amigos y comenten qué les pareció. Quiero que este vídeo llegue a la mayor cantidad de gente posible. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una aventura, así que disfrútenla al máximo. Y no tengan miedo de hacer preguntas incómodas. Caraguiño.